debo hacer? Enséñame. Quiero agradar al Señor. Quiero llegar al cielo. Quiero vivir el amor. ¿Qué debo hacer? Aquí detrás de mí tenemos un valle bellísimo, verde, que es el pueblo de En Kerem, el lugar donde nació Juan el Bautista, el lugar donde María visitó a su prima Santa Isabel. Y por eso he querido venir aquí, porque los días últimos antes de Navidad, la liturgia viene a este lugar, nos trae para contemplar estos acontecimientos. Y hoy, en este domingo de Adviento, pues vamos a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Por eso he creído que venir a su cuna, venir al lugar donde él nació, pues es un lugar adecuado para escuchar su mensaje. Me encuentro afuera de la iglesia de San Juan Bautista en el pueblo de En Kerem. Digo pueblo porque en tiempos de Jesús esto era un pueblo muy apartado de Jerusalén. Hoy, en cambio, con el crecimiento de la ciudad de Jerusalén, prácticamente estamos en un suburbio de Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, es prácticamente ya parte de Jerusalén. De hecho, aquí detrás mío tenemos unos carteles o letreros, son unos mosaicos que tienen la oración del Benedictus, es decir, la oración de Zacarías, Zacarías el padre de Juan Bautista, no Zacarías profeta, sino Zacarías el sacerdote que vivía aquí. Esta sería su casa, o aquí estaría en aquel momento su casa, y esa oración que él hizo en el momento en que nació Juan Bautista. Este es el lugar donde nació Juan, que es la voz que clama en el desierto, nos decía la semana pasada el profeta Isaías. Pero hoy vamos a escuchar cómo era la predicación de Juan el Bautista. ¿Qué decía? ¿Qué predicaba? ¿Por qué iban tantas personas a escucharlo desde tan lejos? Y por tanto es un lugar no solamente relacionado con él, sino donde comenzó él, digamos, a vivir su lugar de nacimiento y de donde salió él para predicar y preparar los caminos del Señor. Entonces, creo que es un lugar muy adecuado para la meditación de sus palabras, ¿no? Este pueblo donde él nació. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Bueno, él se dedicó ya desde muy jovencito a estudiar las Escrituras, se fue a vivir al desierto, no sabemos si con alguna comunidad, puede ser, por ejemplo, algunas teorías dicen que quizá fue miembro de los monjes esenios, que eran judíos de una cierta agrupación, una cierta espiritualidad. Es posible, pero bueno, son teorías. Lo importante es que él se fue al desierto y luego vamos a decir que se independizó tal vez y empezó a predicar. Y lo vimos la semana pasada en aquel desierto, a la gente, a los peregrinos que subían a Jerusalén y a darles un mensaje muy fuerte de conversión. Preparen los caminos del Señor, está a punto de llegar la salvación, las promesas de las Escrituras están a punto de cumplirse. Por lo tanto, él se trata, Juan el Bautista, del último de los profetas del Antiguo Testamento, donde todo empieza a cobrar sentido. Y él está preparando las almas. Entonces hoy vamos a escuchar esto. Él era un hombre de palabras duras porque él mismo llevaba una vida muy exigente. Un hombre asceta, que significa, viene de la ascesis, que significa esa persona que está buscando siempre el crecimiento espiritual a través de la oración y el sacrificio. Una persona llena de ayuno, se nos dice que vivía pobremente, se vestía con pieles de camello y solamente comía unos grillos o saltamontes y miel silvestre. Un hombre que vivía lleno de exigencia y sacrificio. Y como él mismo se exigía tanto, podía exigirle a los demás y era creíble, era una persona que gozaba de gran prestigio y que la gente lo escuchaba con atención, tenía mucha credibilidad. Entonces, eso lo primero. Y su mensaje era exigente, fuerte. A mí se me asemeja mucho a la figura más actual
del Padre Pío, por ejemplo, ¿no? Alguien que vivía en cierto sentido en el desierto, en Italia en este caso, pero en una zona desértica, a las afueras, muy apartada de las ciudades, pero que la gente iba a escucharlo. ¿Y qué escuchaba? Pues mucha exigencia, porque él mismo era un hombre exigente consigo mismo, antes que con los demás. Y que predicaba conversión. ¿Y la gente qué hacía? Se nos dice en el Evangelio que con Juan el Bautista la gente iba y confesaba sus pecados. Obviamente no se trata del sacramento de la confesión, pero algo semejante. La gente reconocía públicamente sus pecados, se arrepentía, rechazaba sus pecados. En el fondo es eso lo que hacemos en la confesión. Y la gente cambiaba de vida y entonces se bautizaban. Hoy no voy a hablar tanto de ese rito del bautismo promovido, inventado en cierto sentido por Juan el Bautista a partir de las abluciones judías. Pero en el fondo había grandes frutos de conversión, igual que con el Padre Pío, ¿no? Que la gente iba allí, cambiaba de vida, se confesaban y había grandes milagros espirituales. Entonces eso es lo que ocurría con Juan el Bautista. Interrumpo un instante solo para darte 3 datos. El primero es que de cada 10 personas que ven este video, solamente 2 se toman la molestia de darle al me gusta, pero ayuda muchísimo. Ojalá que tú seas una de esas personas y que sean más. Segundo, de cada 2 personas que ven este video, solo una se ha suscrito al canal. Te invito a que también tú te suscribas y participes de la comunidad del Evangelio de Sion y así podamos crecer más. Tercero, me han preguntado mucho sobre las canciones, la música del Evangelio de Sion. En el enlace, en la descripción debajo del video, dejo el enlace a la playlist, es decir, a el conjunto de todas las canciones que se van produciendo para que tú puedas acceder a todas ellas y las puedas escuchar en cualquier momento. Continuamos. Lo que primero me llama la atención es la pregunta que le hacen 3 grupos de personas. Todos le preguntan lo mismo. ¿Qué debemos hacer o qué debo hacer? Esa es la gran pregunta que vienen y se nos menciona 3 veces la misma pregunta. ¿Qué debo hacer? Y ya de entrada habla de algo profundo porque cuando una persona va y pregunta ¿qué debo hacer? Es decir, estoy buscando la voluntad de Dios, enséñame, muéstrame el camino. Es porque no estoy contento con mi vida, es porque ya mi conciencia me está diciendo que hay algo fuera de lugar. Y al mismo tiempo pido ayuda para ser iluminado y por tanto habla de humildad. Que humildemente reconozco, estoy equivocado, quiero cambiar, ayúdame, muéstrame el camino. ¿Qué debo hacer? Y yo les invito, el Evangelio nos invita a todos nosotros a hacernos esa misma pregunta y no solo hacernos, sino hacerle al Señor, a nuestra conciencia, y a la iglesia, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? Enséñame. Porque normalmente los seres humanos tendemos a la soberbia de pensar que estamos bien, de autojustificarnos, de pensar que todo lo que nosotros vivimos y hacemos en realidad no es pecado, todos lo hacen, es normal. Tantas cosas que no están bien y que no nos hacen bien a nosotros ni a los demás. Entonces ya el hecho de plantearnos esa pregunta, ¿qué debo hacer? Y de ir a la iglesia, en este caso, a la doctrina de la iglesia que me enseñe la moral de Dios, cuál es la voluntad de Dios sobre mí, ese ya es un gran paso de conversión, plantearnos esa pregunta. Y hoy se nos menciona 3 veces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, pues esto le preguntaban a Juan el Bautista estas personas porque reconocían su autoridad moral, porque reconocían que era sabio y reconocían que su voz transmitía la palabra de Dios. Él que es la voz, no hablaba de sus propias ideas, sino que era una voz fiel a la palabra del Señor. Entonces, Juan el Bautista, pues aquí se nos presenta respondiendo a esas preguntas. Y vamos a ver estas respuestas que da Juan el Bautista, porque todas ellas son importantes y nos van a dar luz a nosotros también. Veamos la primera. Le dice, la gente, la muchedumbre, le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Y él contestaba, el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene. Y el que tenga comida, que haga lo mismo. Bueno, pues vamos a ver esta respuesta. Les manda compartir los bienes. Y esto es importante
porque ahora para la Navidad nos marca la obligación de del compromiso con los más necesitados. Qué fácil es tener la tendencia a ver únicamente nuestras propias necesidades, deseos, o tener una visión de la justicia de pensar a cada uno lo suyo. Yo tengo lo mío, el otro tiene lo suyo y cada uno tiene lo propio y mientras yo no le robe a nadie, estoy bien. Sin embargo, aquí hay una invitación a removernos la conciencia de ver que nosotros tenemos cosas que tenemos el deber de compartir. Y creo que la clave está en preguntarnos si los demás, los necesitados, los vemos como hermanos nuestros. Si de verdad reconocemos que los otros son realmente parte de nuestra vida, o si en cambio los vemos como personas que no tienen nada que ver con nosotros, si vemos a los demás como ajenos a nuestra vida. Yo no tengo nada que ver con el otro. Si el otro es mi hermano, entonces siento una necesidad de ayudarle, siento una necesidad, un deber de asistirlo en sus carencias. Porque es muy fácil decir que el que no tiene es porque no trabaja. Pero la verdad real es que tantas personas no tienen porque no han tenido las oportunidades que nosotros sí hemos tenido. El Señor nos ha dado más oportunidades, el Señor nos ha dado tal vez, pues sí, nos ha dado un contexto, una familia, unos estudios y una cantidad de cosas que a muchas personas no les ha dado y que no han tenido de dónde arrancar. No es suficiente decir, el que quiere puede, y si este no tiene es porque no ha querido. No es verdad. En muchos casos no es verdad. Independientemente de eso, el Señor nos invita a compartir nuestros bienes. La Navidad es un tiempo en el que se promueve tanto el consumismo y estamos viendo qué regalos vamos a comprar y comprar y comprar más cosas que no necesitamos ni necesitan los demás, cuando en realidad el regalo más agradable al Señor debe ser qué vamos a regalarle a quien más lo necesita. Plantearnos esta Navidad, que esto sea lo más importante, que el protagonismo sea el ver cómo puedo ayudar a los demás. Primero con lo que me sobra y luego con algo más incluso, ¿no? Es decir, cuánto desechamos, ¿no? Cuánto desperdiciamos, ¿no? Bueno, pues aquí todo eso está incluido en esta respuesta de Juan el Bautista que da a las muchedumbres. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, compartir. En primer lugar, preocuparte por el prójimo. En primer lugar, no mirar únicamente tu propio haber, ¿no? Tus cosas, ¿no? Sino realmente salir de ti mismo a ayudar a otros. Eso es lo primero. Pero veamos la siguiente respuesta. Van otros más. Dice, vinieron también a bautizarse unos publicanos. ¿Qué son unos publicanos? Cobradores de impuestos. Como por ejemplo la figura de Zaqueo, la figura de Leví, Mateo, eran cobradores de impuestos, que en el Evangelio son presentados como grandes pecadores, gente de mala fama. ¿Por qué? Cobraban impuestos para Roma. Publicanos tiene que ver un poco con el tema de personajes que trabajan en el erario público o para los impuestos, para el gobierno, trabajan para el gobierno. Pero en este caso estamos hablando del gobierno romano. Entonces, estos eran judíos que cobraban impuestos a sus hermanos judíos para dárselo a los romanos. Por tanto, eran vistos como personas despreciables y eran personas consideradas malas, pecadoras. ¿Por qué? Porque habían cedido a la ambición de tener un buen puesto, de ganar dinero, para enriquecerse a costa de trabajar para el enemigo, ¿no? Para el opresor. Entonces ya de entrada tenía muy mala fama. Pero además, esto aumentaba por el hecho de que era muy común en aquella época y en la de ahora, que quien tenía esa autoridad, poder del gobierno, la usaba muchas veces para aprovecharse. Y entonces cobraban de más, sacaban, sus mordidas, vamos a decir, y abusaban de su poder. Entonces, estas personas pues eran sumamente odiadas. Pero vamos a ver lo que les dice San Juan
Bautista, y me parece muy interesante. Esta y la siguiente respuesta, vean ustedes, dice, le preguntaron estos publicanos que van, porque también son personas que tienen un corazón, una espiritualidad y quieren también saber qué deben hacer de cara a Dios. Y dice, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros. Y les contestó, no exijáis más de lo establecido, es decir, cumplan su deber y no se aprovechen de su posición, no le saquen dinero a la gente. ¿Y por qué me parece interesante esta respuesta? Que diría uno, pues obvio, ¿no? Pero lo interesante es que Juan el Bautista no era una persona rigorista, exagerada, imprudente, extremista, que pudo haberles dicho, ustedes se van a ir al infierno y si no dejan esa profesión y si no devuelven todo lo que han robado y que veremos que luego en el caso de Zaqueo, por ejemplo, él sentirá ese llamado interior y compensará de algún modo, restituirá a los que ha hecho daño, a los que ha abusado, robado, algo. Pero en ningún momento se habla de que tienen que dejar de ser publicanos, ¿no? Es decir, que aquí vemos en San Juan Bautista un profeta, pero un profeta realista, que no es un extremista moral, ¿no? No es un exagerado que todo lo lleva al extremo, de ninguna manera, sino que más bien lo orienta de una manera distinta, con mucha tranquilidad. Él hace ver que las cosas no son que no están cerradas las puertas del cielo para nadie, ¿no? Y que ellos tienen una profesión que sí es muy compleja, pero en ese momento el gobierno es el que es, no nos metamos en temas políticos, simplemente ustedes cumplan su función de manera legal y no sean abusivos. Punto, no hay más. Luego llegan unos soldados, igualmente le preguntan, los soldados, estamos hablando de soldados de la Guardia Herodiana, estamos hablando de guardianes del orden, ¿no? ¿Y qué debemos hacer? Él les contestó, no hagáis extorsión, ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga. En el fondo les dice, no abusen del poder. Tienen autoridad, es para el servicio, es para guardar el orden público, no es para caer en la tentación de abusar de su autoridad para extorsionar al prójimo. No hagan extorsión, no abusen de su poder con la gente, ¿no? Que siempre ha sido y es una gran tentación de quien tiene algo de autoridad sobre los demás, ¿no? Y esto se habla no solamente respecto al orden público, sino también respecto a cualquier persona que tenga algo de autoridad, el que sea jefe de cualquier cosa, el padre con sus hijos, el maestro con sus alumnos, pero también el funcionario público, pero también el jefe de la empresa con sus empleados, y así podemos, el sacerdote con sus fieles, y así cualquier persona que pues tenga algún tipo de autoridad sobre los demás está siempre tentado a, en algunos casos, poder abusar de esa autoridad o aprovecharse de ella para sus fines, ¿no? Entonces el abuso de autoridad es un pecado terrible. ¿Y por qué? Porque la autoridad viene de lo alto. Toda autoridad, la que sea, si es legítima, viene de Dios y es dada únicamente para el servicio. Entonces, pues aquí esto se lo recuerda Juan el Bautista. Pero de nuevo, vuelvo a hacer énfasis en este hecho importante que les dice Juan el Bautista a ellos, no extorsionen, pero no les dice, ustedes rebélense contra Herodes, por ejemplo, que Juan el Bautista era un archienemigo de Herodes, políticamente hablando, y política y moralmente sobre todo. Le criticó muchas cosas, se nos dice en el Evangelio que criticó a Herodes su vida moral personal, su situación marital, pero también el hecho de sus abusos políticos. Y fue un hombre
muy, muy crítico, hipercrítico de Herodes, tanto es así que al final Herodes lo mandará a matar, lo hará matar, decapitar, pero encarcelar primero y después decapitar. Pero Juan el Bautista no se mete en ese tema político, en esas exageraciones, en decir, estas personas son personas buenas que están teniendo un trabajo que es necesario, son guardianes del orden público y eso es lo que hay. Y punto. Simplemente les pido a ustedes no abusen de su poder, compórtense de manera honesta. Y ya está. Entonces eso a mí me ilumina mucho porque cuántas veces personas bien intencionadas, religiosas, se vuelven personas exageradas, maximalistas, hiperexigentes, que se inventan normas donde no las hay y que resulta que ahora todo es pecado y exageran las exigencias. Aquí, en cambio, las exigencias de este hombre tan exigente, en cierto sentido, consigo mismo sobre todo, resultan ser cosas muy sencillas, muy básicas. En el fondo, no les hacen más pesada la carga de la vida moral y de la conciencia. No va más allá de lo necesario. Es decir, que era un hombre sabio y prudente. Y así también quiere ser la iglesia, y así debe ser todo guía espiritual, y así debemos ser todos los cristianos respecto a nuestros hermanos, ¿no? Hay cosas que sí, hay que decir, bueno, esto está mal, punto, ¿no? La extorsión está mal, el abuso está mal, el no compartir con los demás está muy mal. Pero no vayamos más allá inventando y añadiendo cosas que no son. Entonces, esto a mí me ilumina mucho. Y luego continúa todavía el Evangelio diciendo que el pueblo, como el pueblo estaba expectante, todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías. Y Juan entonces respondió diciendo, yo os bautizo con agua, pero viene uno más fuerte que yo. Bueno, la gente pensaba que Juan podía ser el Mesías. ¿Por qué? Porque era sumamente famoso, tenía gran liderazgo espiritual, era un hombre fuerte, hablaba con gran fuerza y poder. Pero en realidad él venía a preparar el camino del Señor y era humilde, y entonces reconoce desde el primer momento, en muchos momentos en el Evangelio donde él hace gala de su humildad. Aquí es uno diciendo, viene uno que es más fuerte que yo no soy digno de desatarle las correas de las sandalias, esa es una de las más famosas. Conviene que él crezca y yo disminuya, ¿no? Y así en varios momentos diciendo, ¿eres tú el Mesías? Dice, yo soy la voz que clama en el desierto, y lo decíamos la semana pasada. San Agustín nos lo explica, él es la voz, porque Cristo es la palabra. Entonces, yo no soy el mensaje, yo solo soy el mensajero, en el fondo, ¿no? Lo que quiere decir. Entonces, pues, qué importante es tener guías espirituales que sean así, humildes, y que sepan que llevar a Cristo y no dejar a las personas en sí mismos, ¿no? Eso pasa mucho, esa tentación de que la gente a veces se entusiasma con un líder espiritual y empiezan a pensar casi a canonizarlo, a hacerlo santo, o a casi seguirlo más que al mismo Jesucristo, ¿no? Y de ninguna manera, siempre hay que saber reconducir a las personas hacia la verdadera fuente de gracia que es el Señor. Entonces, muy importante esta humildad para todo aquel que predica la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista. Y continúa diciendo que él bautiza con agua, pero dice, el que viene bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aquí ya hay una alusión a lo que después San Lucas nos narrará en el día de Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo. Él nos va a sumergir, bautizar significa sumergir, yo les sumerjo en agua, pero Él los va a sumergir en el Espíritu Santo y en fuego. Y el fuego no el fuego del castigo, sino aquí está hablando del fuego interior que llena las almas de ardor, de verdadero amor, de la presencia de Dios. Eso es un fuego. Y eso es lo que está aquí, a lo que está haciendo referencia. Y la última imagen que usa, dice, él tiene en su mano el bieldo para aventar su parva. Está hablando de cómo se hacía con el trigo, ¿no? Una vez recogidas las espigas del trigo y habiéndolas frotado de algún modo, esos granos estaban llenos también de paja. Entonces había que
aventarlos, el verbo es aventar, o sea, tirar al viento, eso significa, en un momento que hubiera brisa o viento, y de ese modo caen las semillas y la paja se vuela, y de ese modo se separa, ¿no? Esa criba que se hace para luego recoger los granos y poder molerlos y hacer la harina. Bueno, la harina de trigo. Pues de eso está hablando. Y dice, ¿para qué? Para quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Es muy fácil pensar que esa paja son los malos, va a separar los buenos de los malos. Y yo, que voy a misa, soy de los buenos, y los que no van a misa son los malos, ¿no? O los que hacen tal cosa, los de tal grupo, los de tal cosa. No. Aquí está hablando, el grano y la paja están dentro de cada uno de nosotros. Dentro de ti, dentro de mí, hay grano, sí, bueno, pero también hay paja que sobra, hay cosas que son malas y que hay que quemar con ese fuego, con el fuego del Espíritu Santo que nos ayuda a consumir y a cambiar de vida, a transformar nuestra existencia. Entonces, así termina. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Usa esta palabra, el Evangelio, que significa la buena noticia. Con estas y otras palabras anunciaba la buena noticia. Entonces no estaba hablando él de cosas terribles, de cosas tristes, de cosas, va a haber un castigo, esto les va a ir mal, tienen que cambiar. Estaba dando una buena noticia. Y ese es el anuncio que como verdaderos profetas todos los cristianos tenemos que hacer con los demás, dar buenas noticias, algo alegre. El cambio de vida es sobre todo porque ya llega la bendición a tu vida, no te la pierdas. Esto es algo grandioso, una buena noticia, algo que nos transforma y nos llena de alegría. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué debo hacer? Enséñame. Quiero agradar al Señor. Quiero llegar al cielo. Quiero vivir el amor. ¿Qué debo hacer? Escucha la voz despierta, abre los ojos y ve el clamor de tus hermanos, su necesidad también. ¿Qué debo hacer? Escucha el hambre de tantos que no tienen lo que tú tienes, algo que es de ellos. Dales con solicitud. ¿Qué debo hacer? Enséñame. Quiero agradar al Señor. Quiero llegar al cielo. Quiero vivir el amor. ¿Qué debo hacer? Enséñame. ¿Qué debo cambiar en mí? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿Y qué debo corregir? ¿Qué debo hacer? Vive siempre en la justicia. Nunca exijas lo incorrecto. Aprovecharte del otro ofende a tu Padre eterno. ¿Qué debo hacer? No permitas que el dinero se apodere de tu alma. No codicies de tu hermano, que se esfuerza y que trabaja. ¿Qué debo hacer? Enséñame. Quiero agradar al Señor. Quiero llegar al cielo. Quiero vivir el amor. ¿Qué debo hacer? Enséñame. ¿Qué debo cambiar en mí? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿Y qué debo corregir? ¿Qué debo hacer? Si alguna autoridad tienes,
te fue dada de lo alto, nunca para aprovecharte, sino servir a tu hermano. ¿Qué debo hacer? Jamás busques abusar de tu fuerza o privilegio. Habrá gran severidad con quien sea deshonesto. ¿Qué debo hacer? Enséñame. Quiero agradar al Señor, quiero llegar al cielo, quiero vivir el amor. ¿Qué debo hacer? Enséñame. ¿Qué debo cambiar en mí? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿Y qué debo corregir? Mirad, no soy el Mesías, yo solo le doy mi voz. Quien escucha la palabra, lo bendecirá el Señor. Solo bautizo con agua, Él bautizará con fuego. Yo ni toco sus sandalias, suyo es el poder y el reino. ¿Qué debo hacer? Enséñame. Quiero agradar al Señor, quiero llegar al cielo, quiero vivir el amor. ¿Qué debo hacer? Enséñame. ¿Qué debo cambiar en mí? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿Y qué debo corregir?